Entonces ahí es como que... Che, uno, más allá de lo que pasó con Feynman, que salió por todos lados, uno de los temas de las que vienen estos días, se está hablando de la reforma laboral. Ajá. Sí. Y qué mejor que traer un especialista en la materia, como el abogado laboralista, el doctor Gustavo Ciampa, que nos viene a acompañar a explicar un poco de qué se nos viene encima a los trabajadores y las trabajadoras. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien hallado. andamos? Gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, se viene hablando por todos lados de la reforma que se viene, que la van a tratar, que la quieren meter en extraordinaria. ¿Qué es lo que los temas, si bien no hay nada escrito puntual, qué es lo que se viene para el trabajador y trabajadora? Se viene todo malo, ¿no? En este momento hay un proyecto ya presentado en la Cámara de Diputados, que lo presentaron una veintena de diputados y diputadas de la Libertad Avanza, está presentado el año pasado, 2024. Ese tiene estado parlamentario, digamos, con lo cual ese texto ya está, el gobierno lo reconoce como propio. Y por otro lado están haciendo circular un borrador, yo le digo borrador, es un anteproyecto de modificación mucho más amplio, con muchos más contenidos, algunos coinciden, otros no, pero los dos tienen el mismo sentido, los dos son todo regresiones, todo supresión de derechos, digamos, en cualquiera de los dos, más en el anteproyecto de avanzar con esto y de llegar a convertirse en ley, digo, el derecho del trabajo pasa a ser el derecho patronal, no existe más derecho del trabajo, no existe más derecho de los trabajadores, son todas potestades que se le reconocen a los empleadores y trabajadores ya sin derecho. Desde el gran retroceso que vengo marcando, que hasta es simbólico, pero no es solo simbólico, porque también es real, de permitir llevar la jornada diaria de trabajo a 12 horas sin pago de horas extras. Digamos, esto es retroceder más atrás de 1919. El primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, fue en la posguerra, la primera posguerra, y tuvo como sentido, ¿por qué se crea la Organización Internacional del Trabajo? Y yo soy crítico de la Organización Internacional del Trabajo, pero digo, el mundo quizás es mejor existiendo la Organización Internacional del Trabajo que si no hubiera existido. Entonces dicen, en el mundo no puede haber paz si no hay justicia social. Está bien, se requieren otras cosas, pero además justicia social. Dice, bueno, vamos a la primera preocupación que había en el mundo del trabajo era poner un límite a las jornadas extenuantes de laburo. Y por eso el convenio 1 de la OIT dice no más de 8 horas diarias y 48 semanales. No más de esto en ningún lugar del mundo. En la década siguiente, nuestro país recepta esto, en la década de 1920, recepta esto y sanciona la ley de jornada de trabajo. Jornada máxima, 8 horas diarias o 48 semanales. Estamos a 106 años del convenio 1 de la OIT y quieren volver atrás de eso y llevar jornada de trabajo a 12 horas. Lo que propugnan estos proyectos, los dos, el proyecto y el anteproyecto, en materia de jornada de trabajo de 12 horas, terminar con las horas extras, terminar con los francos compensatorios, crear lo que llama el banco de horas. Esto del banco de horas están mencionando mucho. El banco de horas es la discrecionalidad absoluta del empleador para decidir cuántas horas trabajás en cada periodo. En tanto se respete en un lapso determinado, que puede ser un mes, puede ser 2 meses, 3 meses, esto dependerá del convenio colectivo, en tanto se respete un promedio que en principio, no podría superar las 8 horas diarias. Pero esto implica que una semana, te pueden decir, esta semana trabajás 12 horas, la semana que viene trabajás 4, o este mes trabajás 4 horas, el mes que viene trabajás 12, y esto primero tiene un impacto en la remuneración, porque el mes que trabajás 12 no cobras horas extras. Claro. Pero además tiene otra cosa que es, te diría, tan delicada como el tema de la remuneración, que es que no te permite organizar la vida. Claro. Los trabajadores pasamos a ser menos que un insumo de un proceso productivo. Menos que un insumo. Entonces, no podés tener vida social, vida familiar, no podés programar vida social, vida familiar, otro estudio, laburo, recreación, ocio, nada. Porque también se hablaba de tema vacaciones y que van por las indemnizaciones también. Este es otro tema, vacaciones. Permite, y los dos proyectos permiten fraccionar los periodos de vacaciones. Que el empleador fraccione los periodos de vacaciones en periodos no inferiores a 7 días. Con lo cual, a ver, déjame destacar una cosa. La Argentina es de los países del mundo que tiene menos vacaciones, cuyos trabajadores tienen menos vacaciones conforme a la ley. El mínimo que tenemos nosotros, superado, digamos, el medio año, por simplificarlo, de trabajo de 14 días de vacaciones, en el mundo ya casi no existe.
Hubo proyecto de ley, presentamos cuando Héctor Recalde, presentó él, yo era asesor de él, cuando era diputado, proyecto para llevar el mínimo a 21 días. Generaba resistencia, porque decían, bueno, pues esto se va a correr todo, entonces el que tiene 21 va a tener 28, el que tiene 28 va a tener 35, el que tiene 35, 42, ¿cómo va a tener 42? Digamos, bueno, mira, empecemos por una cosa, levantemos el mínimo, que nadie tenga menos de 21 días de vacaciones. Bueno, Claro. no lo conseguimos. Entonces, te lo pueden fraccionar en 7 días. El proyecto de ley y el anteproyecto tiene trampas también, ¿eh? Tiene trampas y son trampas discursivas, que es lo que le están dando letra a algunos ministros que dicen, no, pero la ley no impone eso, pero la ley lo permite. Y en materia laboral, la responsabilidad del legislador y la obligación que tienen las leyes es de garantizar los pisos mínimos de derechos. Entonces, a partir de ahí, no puede la ley permitir que el convenio colectivo se negocie por debajo del Claro. piso legal, ni que las partes individualmente acorden por debajo del piso legal. Entonces, cuando dicen, no, pero esto es si el trabajador y el empleador lo acuerdan libremente. No hay posibilidad de acuerdo libre entre trabajador y empleador y por eso existe lo que se llama orden público laboral. La ley la tiene que respetar todos, no se puede negociar por debajo de la ley. El convenio colectivo lo tiene que respetar todos, no se puede negociar por debajo del convenio colectivo. Entonces, ¿que un trabajador no tiene libertad para negociar? Sí, por arriba de los derechos mínimos que prevén la ley y el convenio colectivo. Sabiendo, Gustavo, que es despareja, ¿no? Esta relación, es desigual. Entonces que generalmente no respetan o no quieren respetar o no. El trabajador termina perdiendo. El trabajador termina perdiendo y además termina condicionado, porque vos marcabas otro punto, van por las indemnizaciones. Por las indemnizaciones ya empezaron a ir el año pasado con la ley bases, porque ampliaron el periodo de prueba, que es un eufemismo lo del periodo de prueba, no existe como tal el periodo de prueba, lo que hay es un periodo de inestabilidad absoluta, que antes era de 3 meses, el año pasado se amplió a 6, con posibilidad de que por convenio colectivo se amplíe a 8 meses o a 1 año. Héctor Recalde decía, si una empresa necesita 1 año para probar si un trabajador tiene las capacidades para desempeñar un puesto de trabajo, al que hay que despedir es al gerente de la empresa, Claro. no al trabajador. Exactamente. Pero bueno, ahí ya se afectó la indemnización por despido. Y se afectó con la posibilidad de que se pacten fondos de cese. Y acá otra aclaración, porque así como la ley no puede delegar en los particulares, digo, empleador y trabajador, bueno, negocien ustedes libremente, tampoco lo puede hacer con los convenios colectivos. La ley es piso de los convenios colectivos y no puede permitir que el convenio colectivo se negocie por debajo de la ley. Eso que se llama disponibilidad colectiva es inconstitucional, porque la Constitución Nacional, artículo 14 bis, ordena, dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Y a partir de ahí una serie de bienes jurídicos, entre ellos jornada limitada, protección contra el despido arbitrario. Con lo cual, estos dos mandatos son 2 órdenes que la Constitución Nacional le da a las leyes. Por leyes tienen que proteger esa serie de bienes, con lo cual los convenios colectivos de trabajo no se pueden negociar por debajo de la ley y la ley no puede permitir que los convenios colectivos de trabajo se negocien por debajo de la ley. Es siempre para mejorar. Cuando la Constitución dice protección contra el despido arbitrario, es porque el despido arbitrario, el despido sin causa, es un acto ilícito. Hay una confusión generalizada en nuestro país que es que las empresas tienen derecho a despedir. No tienen derecho a despedir sin causa. El despido sin causa es un acto ilícito. Lo que prevé la ley es la consecuencia del acto ilícito. Si una empresa despide sin causa, el acto es válido, produce efectos, pero no es legal. Es ilícito. Por eso tiene la obligación de pagar una indemnización. Una multa Porque sería. no, es una reparación a la víctima. Claro. Hay una diferencia sutil, jurídica, saltémosla. Por eso el pago de una indemnización. Yo voy a dar un ejemplo para explicar esto, pues se va a ver más claro y me van a decir, Ciampa, no exageres, yo ya lo sé, que digamos, esto es lo que trae. Que yo tenga plata para pagar indemnizaciones como conductor de un vehículo privado, no quiere decir que yo tenga derecho a andar atropellando peatones por la calle. Si yo atropello un peatón, estoy cometiendo un acto ilícito y el derecho dice, usted tiene que reparar el daño. Entonces, de ahí viene la reparación. Lo que pasa es que en ese caso habrá que cuantificar, bueno, cuánto es la reparación. En materia laboral, esto está tarifado. Para que no todos los despidos terminen en juicio para ver de cuánto es el daño, la ley te dice, mira, presumimos el daño del acto ilícito del despido, el daño que se produce al trabajador. ¿Cómo lo presumimos? ¿Cómo lo cuantificamos? Y de una forma que las dos partes sepan cuánto le va a corresponder. A uno pagar, al otro cobrar. Mejor sueldo y antigüedad. En Listo. años. Es claro. Exacto. Tu sueldo concreto, no
una suma X y tus años de antigüedad. Eso es la reparación del daño producto del acto ilícito de despedir. Entonces, la ley no puede decir, los convenios pueden hacer un fondo de cese y reemplazar este sistema de indemnización. Sí, lo que puede decir, pero no hace falta que lo diga, los convenios colectivos de trabajo pueden mejorar la protección contra el despido arbitrario. Por ejemplo, no habría ningún obstáculo a que un convenio colectivo dijera, no lo hay, aclaro, o yo no lo conozco por lo menos, en esta actividad la indemnización por despido es de 2 sueldos por año de antigüedad. Claro. No hay ningún obstáculo. Lo que no pueden decir en esta actividad es medio sueldo por año de antigüedad. Claro. Entonces, ¿cómo afectan la indemnización por despido? En realidad lo que afecta es la estabilidad del empleo, con otras consecuencias, a través de la posibilidad de creación de un fondo de cese. No sería raro que después lo quieran meter por ley directamente, el fondo de cese. Pero además, en el anteproyecto que están haciendo circular, hay, para quienes mantienen derecho a la indemnización por despido, se la bajan. Porque en vez de ser ahora la mejor remuneración, va a ser promedio de los variables y además va a tener un tope de 10 años de sueldo. Esto es, para aquel que tiene más de 10 años de sueldo, le van a decir, sí, Hasta pero 10 vos de te pago. indemnizaciones te pago hasta 10. Gustavo, en ese sentido, a ver, por ejemplo, no solo me uso a mí de ejemplo, yo tengo 19 años de antigüedad en mi lugar de trabajo, ¿no? Cuando yo entré a trabajar tenía otro marco jurídico, digo, esto pensando en que mañana esto se apruebe. ¿Qué pasa con todo mi marco jurídico puntual o el de cualquier trabajador que nos esté viendo que entró a trabajar hoy? ¿Sí? Con una ley de contrato de trabajo, con una previsión de indemnización, horas extra, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si esto, cuando sea que se debata, se aprueba y se convierte en ley? Es buenísima la pregunta y es muy finita la situación, pero afecta a mucha gente. Entonces, yo te digo lo que dice la ley y después lo que pueden hacer, digamos, lo que tenemos como defensa en caso de que se apruebe la ley en esos términos. Para la ley, vos y cualquiera que esté en la misma situación están afectados. Si estos proyectos se convierten en ley y el día de mañana alguien con 19 años de antigüedad lo despiden, le van a pagar 10 como máximo. Y alguien me puede decir, pero yo no tenía derecho adquirido a... Porque cuando yo ingresé, lo que me planteabas vos, estaba tal ley vigente. Lo que pasa es que los derechos se adquieren, y en esto va lo finito, la diferencia que hay entre derecho adquirido y expectativa de derecho. Cuando alguien entra a trabajar y hay determinado régimen de indemnización por despido, tiene la expectativa de que si lo despiden tiene derecho a cobrar la indemnización que prevé esa ley. Pero el derecho a la indemnización por despido se adquiere en el momento que te despiden. Y se adquiere en el momento que te despiden con la ley que está vigente al momento del despido. Esto si no dice otra cosa, la ley. Claro. Y estos proyectos no dicen otra cosa. Por ende, es aplicable, el proyecto tiene como intención ser aplicable a todos. Cuando aparecen los funcionarios de la televisión o en la radio diciendo, no, esto para los nuevos, es falso, porque eso no surge de los textos. Claro. Podría surgir, pero lo tendrían que meter para que surja. Ahora, de convertirse en ley en esto también hay defensas. Pero hay defensas que tenés que judicializar. Claro. Y judicializar implica microconflictividad. Y Tiempo. que cada uno tenga que comerse de 6 a 8 años Sí. en procura que le reconozcan el derecho. A ver, yo para darle un caso y además de la actividad. El caso en el cual se declaró la inconstitucionalidad de los tickets canasta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un caso mío. Es de la actividad de ustedes, Pérez Condisco. Yo fui el abogado que llevó el tema hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los decretos de ticket canasta fueron de 1989 los primeros. Después hubo otro en el 93, después hubo otro en el 95. Y el caso de Pérez Condisco lo resolvió la Corte en el año 2009. Mira, Entonces si digo, pasó tiempo. Claro, bueno, es un periodo. Entonces, y esto, ¿por qué lo digo? Porque alguien puede decir, sí, pero si es tan burdo esto del punto de vista constitucional de estos proyectos, que de convertirse en ley los van a declarar inconstitucionales. ¿No son conscientes los que lo redactan de que esto es inconstitucional? Y yo creo que sí que son conscientes. Lo que pasa que mientras tanto capitalizan. Exacto. En el lapso que lleve consolidar una jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de todo esto, no sé, los años que sean, se produce una redistribución regresiva del ingreso que después lo que tengan que pagar como consecuencia de la sentencia es menos que lo que acumularon, menos que lo que se redistribuyó regresivamente. Yo tengo una, Gustavo. Sí. ¿A qué te referís cuando hablas de revancha clasista? Ah, pero sé que es un término que impactó mucho. Sí. Me surgió. Porque esto es, viste, cuentan los historiadores, nosotros no lo vivimos, ninguno de nosotros por razones de edad, ni yo que soy el más veterano. Que después del 17 de octubre, cuando los trabajadores del 45 estamos hablando, Sí, ¿no? sí. El único 17 de octubre El que 17 existió en la de octubre. historia. Decían que el aguinaldo te lo pague Perón. Sí. Bueno, esto me suena a eso. Es principalmente el anteproyecto, pero el proyecto también. Es
tuvieron derechos durante, y no demasiado, ¿no? Porque esto viene de cepillada histórica de derechos. No solo te sacamos los derechos, te reducimos los derechos, sino que te vas a tener que arrastrar, porque ahora son todas potestades del empleador. Claro. Pues sabés que hoy en día, por ejemplo, ¿no? Otro tema más. Cuando a un trabajador le cambian las condiciones de trabajo y se los cambian ilegalmente, pues mira, tan flexible es la legislación laboral, el contrato de trabajo, que el contrato de trabajo es el único contrato en el derecho en el que una parte por sí misma puede cambiar las condiciones del contrato. En general, en los contratos se requiere la voluntad de las dos partes para cambiar las Tiene sus condiciones. límites, pero lo puede hacer. En el contrato de trabajo, una de las partes, pues el empleador, no el trabajador, Sí. tiene facultades para modificar condiciones, pero tiene sus límites. Los límites son que esa modificación no cause perjuicio ni moral ni material al trabajador, que tenga motivación en razones funcionales de organización de la empresa y no por capricho, y además que no afecte condiciones esenciales del contrato de trabajo. Pero preservado esos límites, el empleador puede modificar. Ahora, supongamos que sobrepase todos los límites, o que sobrepase alguno, la ley le da al trabajador una alternativa, que es o considerarse despedido, porque el acto del empleador es un acto que impide la continuación de la relación laboral, considerarse despedido con derecho a indemnización. Exactamente. ¿No? O bien le da una acción para llegar a la justicia y que el juez ordene inmediatamente que el empleador se abstenga de adoptar la modificación que quiere hacer. Hasta tanto se discuta en el juicio si esa modificación que pretende hacer respeta los límites al ejercicio de esta potestad que se llama ius variandi, y en caso de que respete los límites, el juez lo autorizará. Claro. Fíjense que de las dos alternativas, la que no tiene costo económico o la que tiene menor costo económico es la segunda. Porque el empleador no tendrá que pagar indemnización por despido. Lo que pasa es, ¿qué quieren hacer? No, quieren dejar solo la posibilidad de que el trabajador se considere despedido, aunque tenga costo económico. Exacto. Porque esto hace a la potestad, al ejercicio arbitrario de las potestades patronales sin que el trabajador se pueda defender. En esto es claramente un tema de revancha clasista. Cuando el proyecto de ley dice, proyecto que está presentado en el Congreso y el anteproyecto también, una vez finalizado un juicio laboral y condenada a la empresa a pagar indemnización, lo que fuera, supongamos indemnización por despido, una vez terminado el juicio laboral implica después de 6, 8 años de juicio, ¿no? Sí, sí. Con créditos alimentarios. La empresa puede optar por pagar en 12 cuotas. Esto es revancha clasista. Claro. Sí, tal cual. ¿Ustedes conocen alguna ley que diga cuando a un trabajador se le reclame una deuda, el trabajador podrá optar por pagar en 12 cuotas? No, te lo No hay. descuentan al hay. mes siguiente No, entero. No hay. No, te atrasás Esto un es mes con revancha la clasista. tarjeta y... Cuando los proyectos, esto ya lo dijo la ley bases, y acá lo quieren ampliar. Cuando te dicen, se puede discriminar a los trabajadores y despedirlos con motivación discriminatoria, Sí. por razones de Etnia. actividad gremial, de etnia, raza, nacionalidad, origen social, posición económica, origen nacional, opción sexual. Y ese despido es válido y produce sus efectos. Y sí, genera una reparación extra, una indemnización extra. Esto es revancha clasista. Claro. Sí. Sigue Porque, siendo un ilícito, ¿no? déjame aclarar, hasta la sanción de la ley bases, la ley antidiscriminación, que como tal tiene que ser aplicable a todos, y no a todos salvo a los trabajadores, porque si no, la ley antidiscriminatoria es discriminatoria, Claro. dice el acto discriminatorio es nulo. Y el juez tiene la obligación, debe ordenar volver la situación al momento anterior al acto discriminatorio y que quien cometió el acto discriminatorio pagar todos los daños y perjuicios que haya causado con ese acto discriminatorio. Esto en materia de relaciones laborales quiere decir, si despiden a alguien por... ¿Saben qué incorporan en el último, en el anteproyecto? Por color se puede despedir. Color, usa el término color, Color, lo ponen, sí, sí. ¿eh? Se puede despedir por color. Sí. Bueno, entonces, esto Locura. en el marco de las relaciones laborales implicaba el despido es nulo. Ordenan la reincorporación y además la empresa tiene que pagar todos los salarios caídos, los salarios que no pagó del despido discriminatorio hasta que reincorpore y además reparar el daño moral. Claro. Entonces, ¿qué hizo la ley base? La ley base dice, no, está bien, sigue siendo un acto ilícito, no se puede discriminar, pero si se discrimina es válido, pero además quien invoca, dice el trabajador o trabajadora que invoca que el despido discriminatorio tiene la carga de probar que ese despido discriminatorio. Claro. ¿Cómo probas una motivación? Claro. Sí, no, es ridículo. Pues es imposible. Y además no puede reclamar ningún otro tipo de daño. Esto es revancha clasista. Claro. Gustavo, perdón, Chale. Sí. ¿A qué apuntan queriendo llevar los convenios, que se haga convenios con empresas, digamos, directamente? También, buenísimo. En la Argentina
está permitido que se negocie colectivamente por empresa. ¿Está? Primero, Ya existe. no es que está prohibido, con lo cual dice, no, para que... No, está permitido, está permitido. Y está permitido, y esto hace a la historia de cada actividad, de cada gremio, de cada representación patronal, la forma en que se negocia colectivamente. En la Argentina hay una idiosincrasia que es que se negocia colectivamente por actividad. Esto es, convenios colectivos, en general de ámbito de aplicación para todo el país, que son aplicables y que obligan a todos los trabajadores y a todos los empleadores de una actividad, estén o no los trabajadores afiliados al sindicato y estén o no las empresas de esa actividad afiliadas a la Cámara o las cámaras pactantes del convenio colectivo. ¿Esto qué produce? Primero, produce un ámbito de aplicación del convenio colectivo donde están todos con los derechos y con las obligaciones del convenio colectivo. Segundo, homogeneidad. ¿Homogeneidad en qué? Homogeneidad en el piso de derechos y obligaciones. Y se negocian los convenios tomando en consideración ese piso. Esto es lo que pueden pagar todas las empresas de la actividad. Pero más allá de eso, funcionando el convenio de actividad como piso, después se puede negociar por empresa. Lo que pasa es que en la negociación por empresa tienen que respetar los pisos del convenio de actividad. Claro, como para arriba. Esto lo estableció, digamos, la ley de reordenamiento laboral, se llamó la reforma laboral de Néstor Kirchner, la ley que derogó la ley Banelco de la Rúa. Porque la ley Banelco, ¿qué preveía? La ley Banelco preveía lo que quieren hacer ahora, lo que quiere hacer el gobierno, que los convenios por empresa se negocien, pero por debajo de los convenios de actividad, Claro. que perforen los pisos de los convenios de actividad. Entonces, vamos a recurrir a nuestra experiencia. Lo escuchaba al ministro Sturzenegger en estos días diciendo, porque de esta forma tenemos estudiado que en el noroeste, si la negociación colectiva fuera por región o por empresa, para el caso lo mismo, se crearía un 16% más de puestos de trabajo. Yo no sé de dónde sacan esa cifra, porque esto ya se hizo en el año 2000 y explotaron el país. Que vean cuántos empleos, a ver, que me traigan, que entre el año 2000 y 2001 se generaron un 16% más de puestos de trabajo en el NOA y lo vemos. Claro. Lo destruyeron, hicieron volar el país en pedazos. La Argentina no explotó en el 2001, muchachos. No, no. Explotaron. La explotaron. Y ahora quieren hacer de vuelta lo que hicieron durante toda la década del 90. ¿Quieren volver a los ticket canasta y ticket restaurant de los que hablaba yo recién? ¿Quieren volver a eso? Que parte del sueldo de la gente se pague en ticket canasta o ticket restaurant. Y alguien puede pensar, y acá le hablo a los compañeros y las compañeras, mira, para mí es lo mismo si me dan 100.000 en plata o me dan 100.000 en ticket, porque yo voy a tal gran supermercado y ahí compro comida, ropa, muebles, no sé, lo que tenga para comprar, esos 100.000 en ticket yo los meto ahí. Eso es el uso de lo que uno puede hacer con lo que te dan. Primero, yo creo que mejor, porque vos con el dinero también puedes ir. Entonces, con el dinero, te den el dinero y haces lo que quieras. El tema con los tickets es que no son remuneratorios. Y al no ser remuneratorios, cuando te paguen el aguinaldo, no se computa el valor de los tickets. Cuando te paguen las vacaciones, no se computa el valor de los tickets. Cuando estés enfermo, no te van a dar el valor de los tickets. Si tuviste un accidente de trabajo, menos que menos, la RT te va a decir yo que tengo que ver con los tickets. Claro. Esto es un tema de la empresa. Sí, sí. Para el pago de indemnizaciones, para determinar el sueldo, no se computan los tickets. Este es el tema. Sobre los tickets no hay aporte y contribución a la seguridad social. Entonces, cuando vos te jubiles, ese 20% del salario que te pagaban en ticket no se va a contar para tu jubilación. Este es el efecto. Claro. Este es el efecto de lo que se llama desalarización. Porque además hay un artículo del anteproyecto que es, y del proyecto, ticket canasta, ticket restaurant. Si te pagan gimnasio, tampoco es remuneración. Te pagan club, tampoco es remuneración. Te dan la computadora, no es remuneración. Te dan el teléfono, no es remuneración. Te pagan el colectivo, no es remuneración. Che, viejo, me dan todo en vale. En Claro. especies. Si para eso es el salario, Tal cual. ¿para qué es el salario? Tiene carácter alimentario. Alimentario no quiere decir nada más que comer, ¿no? Digamos, es la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Por qué hacen los compañeros y las compañeras cuando cobran el salario? Digamos, los primeros gastos que tenés es, sí, en la alimentación para vos, tu grupo familiar, el pago de la luz, Las facturas. las facturas, el viaje. Todo esto sale del salario. Entonces, no me den papelito. Denme la plata. Y esto ya lo dijo la Corte en el caso que yo decía, Pérez Condisco, es inconstitucional. Entonces, ¿cuál es el efecto? A ver, yo digo, todo esto es perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras, es perjudicial para los sindicatos. El anteproyecto del gobierno termina con los sindicatos. Bueno, lo dijo Sturzenegger también, quieren terminar con los sindicatos. Claro. Sí, lo dijo en España, ¿no? Claro. Pero estos proyectos son malos para las pequeñas y medianas empresas también.
y esto es lo que quiero que también que se visualice, no solo porque cuando la gente del barrio no dispone de excedente de dinero, no consume, y esto le repercute al comerciante del barrio, le repercute, ¿no? Y a la pequeña empresa le repercute, a la microempresa le repercute, que son las que viven del consumo interno. Sino porque además, cuando vos afectás la estabilidad en el empleo, generás mayor inseguridad para mantener un puesto de trabajo. Y cuando vos no tenés alguna expectativa medianamente razonable de mantener el laburo, lo que haces es retraer el consumo. Sí. No hay previsión. Claro. Y además decir, che, si me sobra un mango me lo quedo, porque yo no sé si mañana tengo laburo. Pero no solo en esto repercute porque estos proyectos están dirigidos a beneficiar a la gran empresa y aún en perjuicio de la pequeña empresa. Más allá de mi convicción personal, pero a mí no me gusta subrogarme en el interés de los que no represento, y yo no represento empresas, entonces no voy a decir... No, matemáticamente lo decís, o sea... Claro. Pues además, esto de los convenios de actividad y los convenios de empresa, a mí me llamó la atención en el año 2000, cuando se discutía la ley Banelco. Yo asesoraba en ese tema puntual a una diputada, la diputada Alicia Castro, que se opuso a la ley Banelco, rompió con su bloque de extracción gremial, ella además. Y hicieron presentaciones cámaras de pequeñas y medianas empresas. La ley Banelco, vuelvo, tenía un artículo igual al que quieren imponer ahora, que el convenio de empresa se pueda negociar, prevalezca, se dice, sobre el convenio de actividad, se pueda negociar por debajo. Eso de prevalecer sobre quiere decir que se negocie por debajo. Claro. Y las cámaras de pequeñas y medianas empresas pedían al Congreso, a la Cámara de Diputados, que no aprobaran ese artículo. Porque, desde el propio interés de las empresas, decían, quienes están en condiciones de negociar con los sindicatos convenios de empresas son las grandes empresas, no las pequeñas. Y en muchas actividades, además, están en condiciones de imponerle a los sindicatos condiciones más flexibles de trabajo. Y, decían las pequeñas y medianas empresas, vamos a quedar con convenios colectivos de trabajo como si fueran queso gruyère, ¿no? Sí. Quesos amplios, pero con agujeros. Los agujeros que perforan, y ahí los que perforan van a ser las grandes empresas, que van a tener, desde la visión de ellos, mejores condiciones de trabajo desde el empleador que las que tenemos nosotros. Con lo cual, a las desigualdades propias que existen entre la gran empresa y la pequeña empresa, estos proyectos, en vez de arrimar las potencialidades de las empresas, no, profundizan la desigualdad que existe, y la profundizan, obviamente, en favor de las grandes. Gustavo, hay una pregunta que está en el aire dando vuelta, me parece, más con todo lo que estás diciendo, esto de cómo nos vamos a defender, qué quieren hacer con los sindicatos. Ayer se reunieron autoridades de la CGT. Sí. ¿Cómo ves este primer desafío? Me parece que es el primer desafío fuerte que va a tener la CGT, enfrentar la reforma laboral. ¿Cómo ves primero la nueva conformación, el nuevo triunvirato? ¿Qué expectativas te da? ¿Qué pensás vos que tendría que hacer el movimiento obrero frente a esto que se viene ahora que hay autoridades nuevas? Se empieza un nuevo camino, una nueva conducción. Sí, yo comparto que es el primer gran desafío. Rescato la unidad que se logró ayer. Yo no soy abogado de la CGT, aclaro, porque me desprendo de las generales de la ley. Más allá de ser abogado de gremios que sí que están en el Consejo Directivo. Creo que se mantuvo algún equilibrio. Los equilibrios siempre son relativos. Se mantuvo algún equilibrio entre diferentes sectores de la CGT. Y sí, comparto, este es el primer desafío grande de la CGT y espero que salga fuerte. Fuerte, quiero decir, digamos, con los instrumentos que vea que resultan más eficaces para enfrentar esto, que puede ser desde la calle, de declaraciones, de ir preparando terreno. Yo no soy de lo que dice ya paro general. Bueno, no sé, a veces los paros generales hay que prepararlo, la medida de fuerza hay que prepararla. Sí, hay que no hay que quemar la también. nave, lo tenés que garantizar. Venimos a un resultado electoral complicado. Yo creo, más allá del resultado electoral complicado, yo creo que el 40% de los votantes que votaron por La Libertad Avanza, que en definitiva son el 27,3% del padrón electoral, no votó la reforma laboral. En mi lectura, con todo el margen de error, yo no creo que el 27,3% de la sociedad argentina haya votado laburar 8 horas por día, sin horas extras, fraccionamiento de vacaciones, que no haya más indemnización por despido, que si tenés un crédito te lo paguen en 12 cuotas, que la forma de actualización licúe el valor de los créditos a un 30% de su valor originario, digamos, porque los que lucran con los juicios son las empresas, no son los laburantes. Sí. Pero vuelvo a la pregunta. Entonces, creo que es o lo judicial como herramienta. Y en esto yo destaco siempre el rol que tuvo la CGT frente al DNU 70-2023, porque ese DNU lo frenó la CGT. Más allá de movilización, a ver,
a un gobierno recién asumido. 27 de diciembre. Claro, no había pasado 20 días de que había asumido y ya hubo movilización de la CGT y además la acción judicial. Lo frenó y acá rescato también el rol que tuvo la Justicia Nacional del Trabajo. Yo soy muy crítico de la Justicia Nacional del Trabajo, más allá de que la defiendo. A veces la defiendo a pesar de la propia Justicia Nacional del Trabajo, pero no quiero que vaya a la ciudad. Si la Justicia Nacional del Trabajo va a la ciudad, se transforma en la justicia patronal. Esto ya lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo dijo en otros términos, ¿no? Pero quieren una justicia más a favor de los patrones, bueno, de los empleadores, dice, ¿no? Entonces, bueno, te está haciendo la justicia patronal en vez de hacer la justicia laboral. Entonces, yo la defiendo, la Justicia Nacional del Trabajo, más allá de lo que demoran los juicios, un montón de críticas que se le pueden hacer. Pero en ese caso, en el lapso de un mes, tramitó todo un amparo y resolvió con sentencia firme, una sentencia definitiva, no firme, está en la Corte, un amparo declarando la inconstitucionalidad, la invalidez constitucional del DNU 70-2023. Porque esta reforma que quieren hacer ahora, esto ya estaba en el DNU 70-2023. Sí, sí. Entonces, ahí rescato la actuación rápida de la CGT, la actuación rápida de la CGT respecto del decreto de la huelga en los servicios esenciales, de la excesiva reglamentación de la huelga en los servicios esenciales. Entonces, yo lo destaco. Yo espero que tenga un rol muy activo para oponerse a esto, porque mi visión personal, subjetiva, desde mi lugar, si querés, más cómodo que el de los dirigentes sindicales, es que de estos proyectos no se puede negociar nada. No. Claro. Porque no hay nada que beneficie, es todo en perjuicio. Y tengo una así cortita, que es por ahí es más práctica para los que son delegados. Yo soy delegado, bueno, acá este programa está hecho por delegado y delegada. Obviamente que va para las empresas que tienen delegado y delegada, es la pregunta que te hago. Tenemos la herramienta a ponerle, porque acá se está buscando negociar por empresa. Yo como delegado, ¿me puedo sentar con mi empleador y decir, bueno, negociemos que el convenio que respetamos es el 130/75 y no nos movemos de ahí? A ver. O sea, ¿qué herramienta tenemos en los lugares chicos? Me gusta también la pregunta. Sí, parece que a todas las preguntas digo lo mismo. Sí. Me gusta la pregunta, qué buena pregunta, pero la verdad es que son buenas. El mejor público del mundo. Pero, a ver, estos espacios a mí me gustan porque ustedes conocen la realidad del mundo del trabajo, de lo que pasa en cada lugar de laburo. Entonces, viste, no son vaguedades de las que estamos hablando. Yo siempre digo, los cuerpos delegados no son sindicatos paralelos. Son representantes gremiales que están dentro de una estructura más amplia que la del sindicato. Ahora, esto no quiere decir que no puedan tener actividad gremial. Pueden tener actividad gremial. ¿Y los delegados pueden negociar con las empresas? Sí que pueden negociar con las empresas, pero no como quieren hacerlo. Y ya hubo intento de esto en el año 1996. Mira, yo en las citas que hago de los momentos de legislación de la década del 90 me comía el del 96 y ahora me acordé. En el 96 lo que quisieron hacer es que los delegados pudieran negociar por debajo del convenio colectivo. No, esto no se puede. Los delegados tienen plena aptitud para negociar colectivamente con las empresas, no en los términos de un convenio colectivo, sino en acuerdos de empresa mejoradores de las condiciones que prevé el convenio colectivo de trabajo. Yo tengo la última, Gustavo. Dale. El gobierno nos está planteando, ¿sí?, que el costo laboral es alto y que al bajar el costo laboral se va a generar trabajo genuino, empleo en blanco. Y a veces los compañeros también confunden esto y piensan que esa plata que se va a ahorrar el empleador en pagar la contribución y la carga social, va a ir al bolsillo del trabajador. ¿Qué opinión te merece esto? Como para explicarle a nuestros compañeros también que tienen este pensamiento. Esto está demostrado también en nuestro país, que no funciona de esa manera. Las dos actividades que tienen menos derechos, digamos, cuyas normas legales que regulan esas relaciones laborales tienen pisos de derechos inferiores a la ley de contrato de trabajo, al menos en algunos aspectos, son las que más empleo en negro tienen. Industria de la construcción no tiene indemnización por despido. ¿Viste cómo dicen? Hay que terminar con la indemnización por despido, porque si no los empleadores tienen miedo de generar empleo por si les hacen un juicio. La construcción no tiene indemnización por despido. Tiene un sistema parecido al fondo de cese. Digo parecido porque el fondo de cese es peor que el sistema de la construcción. Pues en el sistema de la construcción cobran todo cuando se termina una relación laboral. El que renuncia también va y lo cobra. En el fondo de cese no, solamente el que es despedido sin causa. Y la otra, trabajo en casas particulares, lo que antes se llamaba servicio doméstico. Son las dos actividades que más empleo no registrado tienen en nuestro país. Con lo cual, primero, no se vincula el empleo en blanco con la normativa laboral, si hay más derechos o menos derechos. Y además, en trabajo en casas particulares es donde
los aportes son más bajos a la seguridad social. Y sin embargo sigue siendo la actividad donde hay, junto con la construcción, más empleo negro, con lo cual no se vincula con las cotizaciones. Pero además una cosa, en la década del 90, y a veces parece que uno hace antropología, no sé, pero es cercano en el tiempo. Época de Cavallo, para identificarlo bien, se redujeron las contribuciones patronales. Nunca más se volvieron a elevar, ¿eh? Nunca más se volvieron a elevar. Y en cada ley de blanqueo, además se dice, bueno, al que blanquea le vamos a bajar las contribuciones patronales, al que blanquea o al que incorpora. Y no funcionan porque no sirven para blanquear y no sirven para generar empleo. Porque lo que genera empleo es la política económica. Exactamente. No es el derecho al trabajo ni las contribuciones a la seguridad social. A ver, con las mismas contribuciones hubo crecimiento del desempleo. En la década del 90 llevaron el desempleo del 6% al 21,5% cuando explotaron la Argentina. Con las mismas contribuciones bajó el desempleo del 21,5 al 6,5 a fines del 2015. Después vaciló, pero para agarrar Claro. dos momentos grandes, porque además son los dos momentos donde, década del 90, se quitaron derechos, 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, que me acordé recién, 1998, 2000, Ley Banelco. Todos esos años fueron años de sucesivas normas laborales que quitaron derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Y en ese proceso la desocupación pasó del 6% al 21,5%. Año 2002, Eduardo Duhalde dice 100 pesos al bolsillo de todos los trabajadores y trabajadoras, asignación no remunerativa, 100 pesos. Después subió 120, 105, 100 pesos, me parece nada. Pero era casi un 25% del salario promedio del convenio colectivo de empleados de comercio a ese año. Claro. Digamos, era un dinero que ayudaba, por eso no remunerativo. El no remunerativo hay un aspecto jurídicamente es ilegal. Si a vos te dan algo por trabajar, eso es remuneración, no puede ser no remunerativo. En el marco de la emergencia de la Argentina, de ese momento que la habían explotado, lo que quiso el gobierno jurídicamente no es correcto, políticamente puede tener otra evaluación, es, estos 100 mangos tienen que ir directo al bolsillo de la gente, porque esos 100 mangos van a consumo. Esos 100 mangos que van al bolsillo de cada uno van a consumo. Sí. Y esos 100 mangos se multiplican. Entonces lo que querían era mover la rueda. Claro. Y después salimos del no remuneratorio. Todavía no se salió, porque quedó planteado entonces en las negociaciones colectivas, se pacta una guita no remuneratoria que después se incorpora. Jurídicamente requiere otro análisis, pero en aquel contexto fue razonable. 100, 120, 130, 150, 200, Néstor Kirchner transforma los 200 en 224, se restablece la negociación colectiva mejorativa de derechos, que es la esencia de la negociación colectiva, y se empiezan a recuperar derechos de las leyes. Y empleo. ¿Y cuál es el efecto en el empleo? La desocupación empieza a bajar. Entonces, con las leyes que ahora dicen que impiden y que el año pasado con la ley base, ¿no? Ya desde ahí lo decían, impiden generar empleo, etcétera. El desempleo en la Argentina, con esas leyes, con esa indemnización por despido, con ese régimen de jornada, con el derecho de los trabajadores a repeler las modificaciones arbitrarias de sus condiciones de trabajo, con todo lo que sabemos que dicen que no se genera empleo y que obstruye la creación de empleo, se creó empleo y el desempleo bajó del 21,5 al 6,5. La legislación laboral preserva los derechos de las personas que trabajan. No tiene aptitud para generar empleo. Sí. Podría llegar a ayudar a redistribuir el empleo. Esto es como, tenemos 4 butacas acá. Si terminamos acá y nos vamos, acá pasaron 4 personas. Y después vienen otros compañeros, hacen otro programa, se sientan otros 4. ¿Cuántas personas se sentaron acá? 8. ¿Cuántas sillas había? 4. Bueno, claro. Esto, cuando vos reducís la jornada, ayudás a redistribuir el trabajo que existe. No generás trabajo, no generás puestos de trabajo. Redistribuís los puestos que existen. Entonces, te ayuda a disminuir el desempleo, pero no estás generando. Eso lo puede hacer la legislación laboral. Pero la función principal es preservar la dignidad de las personas que trabajan. Cuando vos no tenés protección contra el despido, no estás en condiciones de poder hacerte valer en ningún derecho. Si mañana te pueden decir, pasar por el banco y cobrar la plata que tenés en la cuenta, ¿cómo haces para decir, págueme las horas extras que no me están pagando? Claro. ¿Con quién discuto? Mi jornada de trabajo es horario diurno, no me mande a horario nocturno porque no puedo hacer horario nocturno. No me siento bien, no puedo ir a trabajar. Deme las vacaciones que no me las da. Págueme el aguinaldo. No podés porque te dice, anda al banco y retirá y no vengas más. Entonces, la estabilidad en el empleo, aunque sea relativa como la que tenemos en la Argentina, es una
condición de ejercicio y de respeto de todos los otros derechos. Pues si vos no tenés este disuasivo para que las empresas no te despidan sin causa, si no tenés el disuasivo, se te debilitan todos los demás derechos. Aparte, Gustavo, para generar trabajo tienen que venir inversiones, tienen que venir capitales. ¿Y quién va a venir a invertir en un país que la única previsión que hay es que lo único que va a aumentar es la conflictividad? Porque con el sistema sindical que hay en Argentina, no darse cuenta. Yo calculo que, no sé, que si General Motors tiene pensado abrir una fábrica acá, dice, con esta legislación voy a tener quilombo todos los días con ESMATA. Bueno, esta legislación genera de convertirse en ley, pero con la ley base ya está pasando, son generadoras de conflictividad. La litigiosidad en la Argentina es muy baja. Yo vengo repitiendo, tengo el mantra, ¿no? Para que quede grabado. Es trágicamente bajo. Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio, lo hacen. Menos del 2%. Es una ficción. Esto de la industria del juicio es la profecía autocumplida, ¿no? Sí. Entonces dicen, no, la industria del juicio, hace un juicio, quiebran la empresa, todo un empleador, dueño de una pequeña o mediana empresa, terminan convenciéndolo. Digamos, así como el común de la gente piensa que hay una industria del juicio y automáticamente lo asocia con los juicios laborales, pues la gente no asocia la industria del juicio con los juicios que le hacen los bancos a los deudores de tarjeta de crédito, claro, no sé, o de cuenta corriente. No, son los laborales. Entonces, el dueño de la empresa dice, no, entonces no contrato a nadie, porque si me va a hacer un juicio y se va a quedar con la empresa. No hay casos de empresas que quiebren por juicios laborales. No hay, salvo alguno que tenga todos los trabajadores en negro y 3 le hagan juicio. Bueno, no sé, pero no hay. Las empresas que quiebran, la cantidad de empresas que desaparecieron en este último año y medio, es por la política económica, no es por los juicios laborales. Bueno, Gustavo, primero agradecerte por el tiempo. Muchísimas gracias, nos quedó todo clarísimo. Y te voy a pedir si le puedes dejar un mensaje a esos compañeros o compañeras que piensan que esta reforma no los va a afectar. Un poco lo estuviste diciendo, pero que están en una góndola, que están en una caja, que están en una casa de ropa, que están en un call center, que confiaron en este gobierno, lo votaron, que piensa que esa reforma es para adelante, no es para atrás. No, la reforma es para todos, y si es para adelante también te afecta. Y al compañero o compañera que está en este momento sin empleo y le quieren generar la falsa expectativa de que para que él tenga trabajo es necesario que los demás tengan menos derechos, esto es falso, pues está demostrado en la Argentina. Cada vez que se degradaron derechos, aumentó la desocupación. Pero además, si no tenés trabajo y le sacas los derechos a los demás, además de no generarte trabajo a vos, lo que pasa es que cuando consigas trabajo, también te va a estar afectando. Porque cuando consigas trabajo, lo que quieren hacer con este proyecto, y te sientes y te digas, bueno, mire, estábamos pensando contratarlo a usted está dispuesto a que le fraccionemos las vacaciones? Fírmeme acá, que acepta y acordamos libremente que le vamos a fraccionar las vacaciones, que le vamos a pagar el aguinaldo en cuota, que le puedo establecer un salario variable, como están, dinámico, el nombre que inventaron ahora. Eso quiere decir, para ser claro, no es que se va a mover y porque lo dinámico suena lindo, no, es que te lo van a bajar el sueldo. Entonces, y esto admiten en los proyectos que te bajen el sueldo por acuerdo individual. Entonces te van a decir, y me tienen que firmar también que usted acepta que le bajemos el sueldo. Y cuando vos necesitas conseguir un laburo, vas a firmar todo eso. Pero no es que si eso no existe, no te van a contratar. Porque la empresa te va a contratar cuando necesite alguien para que produzca, para que venda, para que trabaje. Y si la ley no le da esa alternativa inconstitucional de hacerte firmar esas cosas, te va a contratar igual. Entonces, preserva los derechos de los trabajadores, de todos, de los que tienen empleo hoy y también de los que van a tener empleo el día de mañana. Muchísimas gracias. Gustavo. Gracias a ustedes. Un aplauso. Me sentí muy cómodo. Gracias. Gracias. Bueno, Charlie, trajiste el tema de CGT, contanos que estuviste ahí vos.